Vamos a comenzar entonces ahora con la continuación, lo que quedamos. Vamos a proyectar entonces lo que estábamos revisando. Estamos hablando acá de la visión general del periodo, la crisis institucional. Recordemos que esto que está con amarillo hay una crisis, ¿ya? Y que se ve reflejado acá en Chile, porque en el mundo también está ocurriendo, ¿ya? Que hay un problema económico en el mundo por el Estados Unidos. Recordemos que el año 29 comienza este problema y casi todos los años 30 se ve ahí reflejado. Bueno, antes de Juan que me pregunte, recordemos que Franco también tenía una pregunta, no sé si, dígame ahora Franco, después viene Juan. Ya. Era acerca del periodo de los dos periodos de gobierno del Arturo Alessandri. Mi pregunta era, ¿qué hubiese pasado si el gobierno de Arturo Alessandri no se hubiese dado y se hubiese creado en Chile un movimiento totalitario como en algunos países en Europa, ya que usted dijo que en el segundo gobierno de Alessandri como que controló la crisis política? Perfecto. Bueno, mire, justamente a su pregunta, nosotros vamos a revisar cuál es el programa de gobierno que establecía Arturo Alessandri en el gobierno que está acá con Naranjo. Eh, Ahí vamos a ver el programa de gobierno que tenía él, lo que quería él hacer, ¿ya? Y después también vamos a ver la diferencia, porque siempre se ha establecido de que conocemos en el primer gobierno a un Arturo Alessandri y después cambió totalmente, ¿ya? Cambió su forma de pensar, como que acá, por decirlo de alguna manera, estaba como más como de la izquierda, por decirlo, y después en el gobierno de Azul, en el segundo gobierno, está como más tirado para la derecha, por decirlo, ¿ya? Como que cambió su pensamiento político, y claro, vamos a revisar qué es lo que cambió, qué era lo que proponía, ¿ya? Los cambios que él quería, ¿ya? Y vamos a revisarlo punto por punto eso, para que no quepa duda, Franco, que vamos a ver las diferencias de los dos gobiernos que tuvo, porque su persona cambió también, ¿ya? Así que eso. Juan Catalán también tiene una pregunta. Sí, maestro, ¿esa crisis política también afectó a la economía de aquí en Chile? Exactamente, exactamente. Todo, y es más, muchachos, les comento ya que lo que pasó en Estados Unidos, ¿ya? Afectó acá en el continente americano, sobre todo a Chile, ¿ya? Chile dependía mucho de la economía estadounidense. Y si usted se da cuenta, hasta el día de hoy también dependemos de los norteamericanos, en muchos aspectos, sobre todo económicos. Por lo tanto, si llega a pasarle algo a Estados Unidos, tenga por seguro que nos va a pasar a nosotros, pero de forma inmediata, ¿ya? Así que en este periodo, como está preguntando Juan, también lo mismo, esta crisis política también hablamos de institucional y también económica, ¿ya? Entonces, claramente, lo que pasó en Estados Unidos afectó directamente a nuestro país en este periodo, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, muchachos, acá estamos hablando de que estamos viendo en materia política, económica y social, cómo en Chile se fue dando este proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los años 20? Se termina el parlamentarismo, surge este presidencialismo, que se ve reflejado en la Constitución Política del año 1925. En materia económica, copiamos el modelo norteamericano, ¿ya? Para que el Estado se meta en la economía y empiece a colaborar, ¿ya? Para reactivar la economía, ¿ya? Que no todo esté en manos de los privados, de los capitalistas, y el Estado de alguna forma va a tomar alguna función ahí, ¿ya? Y eso se llama modelo keynesiano de economía mixta. Economía mixta quiere decir que lo público y lo privado trabajen en conjunto para el bien común, para la nación, ¿ya? Ese es el modelo que tomamos acá. Y también tenemos que tener claro que hay movimientos sociales que están ahí protestando por la crisis que acabamos de revisar. Este periodo está lleno de crisis también. Entonces, hay movimientos sociales, los militares se pronuncian, los estudiantes, los obreros, las mujeres están muy fuertes ahí con el movimiento feminista, ¿ya? Están pidiendo sufragio universal, están pidiendo que puedan votar, participar en la política en este periodo de la historia. Por lo tanto,
acá tenemos la mezcla de todo, que está de alguna forma explicando lo que está sucediendo, ¿ya? En materia política, económica y social. Lo que está pasando en el mundo en este periodo, en Europa, los nazis, los fascistas, están tratando de solucionar el problema económico de otra forma, ¿ya? De una forma más radical, ¿ya? Acá Chile está tomando el modelo que está siguiendo Estados Unidos para solucionar el problema, ¿ya? De que el Estado se meta en la economía, pero que sigamos con este sistema democrático, republicano, ¿ya? Que no perdamos eso. Eso más o menos para que entiendan de lo que está sucediendo en este periodo de la historia acá en Chile, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta más, Franco? Eh, si se hubiese creado un movimiento totalitario como los de Europa, Los acá en movimientos Chile, totalitarios en Europa, ¿ya? sí, como acá en Chile, Bueno, acá dentro en de esos Chile, años. lo que hubo en Chile, hubo algunos grupos que simpatizaban con lo que estaba pasando en Europa con estos movimientos totalitarios. De hecho, vamos a revisar después en el segundo gobierno de Arturo Alessandri cómo masacró ese gobierno a unos nazis chilenos, ¿ya? Porque acá en Chile también tuvimos un partido nazi, ¿ya? Y para proteger la democracia, finalmente acabaron con ese movimiento y vamos a revisarlo. Eso se llama como la matanza del seguro obrero, ¿ya? En donde al frente de la moneda, finalmente acribillaron a todos jóvenes nazistas chilenos, ¿ya? Con la excusa de que hay que proteger la democracia, ¿ya? Que no venga acá porque ellos querían hacer un golpe de Estado, ¿ya? Entonces, todas esas temáticas vamos a ver cómo se relacionan los totalitarismos, porque igual acá hubo movimientos que estaban simpatizando con lo que estaba pasando en Europa, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar también, ¿ya? Entonces, bueno, acá tenemos en el año 1920, tenemos acá estos tres señores que están compitiendo para ser el presidente de Chile de la época, ¿ya? Tenemos a Luis Barros Borgoño, que representa a la Unión Nacional. Para que usted más o menos entienda, Luis Barros Borgoño representa al grupo conservador, es como de la derecha, ¿ya? Y aquí tenemos el otro, Arturo Alessandri Palma, que representa al Partido Liberal, al Liberal Democrático, Radical y Nacional, ¿ya? Arturo Alessandri representa como hoy en día vendría siendo la oposición de Piñera, ¿ya? Representa como a la concertación, por decirlo, o la nueva mayoría, ¿ya? Y acá tenemos al otro candidato que era Luis Emilio Recabarren, ¿ya? En el fondo él representa el Partido Obrero Socialista. Chiquillo, en definitiva, Luis Emilio Recabarren es como el fundador acá en Chile de lo que va a ser después el Partido Comunista, ¿ya? Luis Emilio Recabarren, él tiene las bases, ¿ya? Es uno de los fundadores, ¿ya? Que está siempre con el movimiento obrero. Al principio el Partido Comunista siempre estaba asociado con el mundo obrero. Hoy en día ya no tiene nada del mundo obrero. Es cosa de ver a la Camila Vallejo con su iPhone, con su celular ahí, con su vestimenta, que no representa a nadie del mundo obrero, ¿ya? En cambio acá, en este tiempo, el Partido Comunista era un fiel representante de los trabajadores, sobre todo de los obreros de nuestro país, ¿ya? Para que más o menos vayan viendo la diferencia. Pero claro, acá tenemos estos tres postulantes, candidatos a la presidencia de la época, y obviamente el ganador acá es Arturo Alessandri, ¿ya? Arturo Alessandri, para que usted sepa, muchachos, ¿por qué fue tan importante? ¿Ya? Es tan importante que usted, si visita la moneda, al frente de la moneda, tenemos la estatua de Arturo Alessandri, por la calle Libertador Bernardo Higgins, la Alameda. Usted ve la moneda ahí, y claramente tenemos la estatua de Arturo Alessandri, ¿ya? El primer presidente de alguna forma que hace campaña electoral, ¿ya? Antiguamente
todos los presidentes que estaban en el parlamentarismo, ¿ya? Estaban antes de 1920, salían candidatos y representaban a la élite nomás, no les interesaba hacer campaña política, ¿ya? Porque no les interesaba prometer cosas que no van a cumplir, ¿ya? No engañaban a la gente, simplemente ellos gobernaban para su grupo familiar, ¿no? Pero Arturo Alessandri cambió eso y dijo, voy a hacer campaña por todo Chile. Arturo Alessandri fue el primer presidente de la historia en hacer campaña electoral, ¿ya? De viajar por Chile y escuchar a la gente, ¿ya? Hoy en día, ahora todos sabemos ya que de repente algunos políticos van a las poblaciones a escuchar un poco, pero ya como que nadie les cree, ¿ya? Hacen campaña, ¿ya? Hoy en día ya todos hacen campaña, pero hay que rescatar que él fue el primero, ¿ya? Él fue el primero que hizo esta campaña, sobre todo presidencial. Incluso era tan popular su discurso, que la gente lo adoraba, ¿ya? Él iba a ser como el Salvador, ¿ya? Arturo Alessandri fue el primer presidente de la historia de Chile en no pertenecer a la élite, en no pertenecer a la clase alta. Él era de clase media, ¿ya? Fue el primer presidente de la historia en pertenecer a la clase media, porque él, los familiares de él eran inmigrantes italianos, ¿ya? Por lo tanto, eso marcó una gran importancia, ¿ya? Y de alguna forma él llamaba a la gente mi chusma querida, los trataba de chusma, ¿ya? A pesar de que era simpático y todo, pero igual los trataba mi chusma querida. Él decía eso y toda la gente lo aclamaba, ¿ya? Por eso fue muy popular en la época y muy importante, por eso tenemos una estatua de Arturo Alessandri, ¿ya? Entonces, chiquillos, eso más o menos para que tengamos claro que después, obviamente, él fue el ganador de esta elección, y ahí después todos los políticos, toda la clase alta, se fue en contra de él, porque él estaba proponiendo muchos cambios, y cuando llega una persona a proponer cambios, ocurren problemas, porque la mayoría de la clase política, hasta el día de hoy, no quieren cambiar las cosas porque ellos están cómodos con sus privilegios, ¿ya? Y cuando llega alguien a tratar de meterle el bolsillo, la mano en el bolsillo, ahí como que se asustan y no quieren cambio, ¿ya? Entonces cuando salió el elegido, todos estaban preocupados porque iban a tocar sus privilegios, ¿ya? Los privilegios de la élite, de la oligarquía, ¿ya? Chiquillos, se nos acabó el tiempo. En la próxima clase, en este mismo horario de las 12:20 a las 1:20, vamos a continuar qué es lo que pasó en el gobierno de Arturo Alessandri, porque después tenemos que ver las características de su discurso, y acá tenemos después qué es lo que pasó en su gobierno, ¿ya? Vamos a ver todas esas temáticas, pero vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Hasta este minuto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda referente a este tema? ¿Ya? ¿Está todo claro entonces? ¿No? Hermano, yo no. ¿Todo bien, Cristóbal? Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, muchachos, esta clase fue grabada, cualquier cosa igual yo la voy a subir a YouTube, y después el PowerPoint también lo puedo subir a Schooltest para que lo tengan ahí a mano, y empezamos a estudiar. Esto es lo que vamos a revisar durante todas las clases, los años 20, especialmente el gobierno de Arturo Alessandri, y después vamos a ir avanzando un poco más, ¿ya? Así que eso, estimados, nos vemos entonces en la próxima clase, que estén muy bien, y cualquier cosa estamos en comunicación, ¿ya? Ya, muchachos, Yo, cuídense chao, harto, chao. espero que hayan quedado claras algunas cosas, Chao, hayamos profe. aprendido algo. Chao, Chao, profe. profe. Ya, Cuídense, profe, muchachos. todo claro. Cuídese. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao, maestro. Nos vemos, nos vemos.